Hola, buen día, buenas tardes ya, buenas tardes a todos. Eh, Espero que me escuchen, ojalá que tener alguna retroalimentación ahí. Bueno, primero que todo, dar las gracias por darse el tiempo a todos los que están acá para participar en esta actividad. Este ya es una de las últimas actividades que nos quedan respecto al proyecto Petorca Sustentable, el cual se desarrolló bajo el marco del cuarto concurso de inversión energética local del programa Comuna Energética. Eh, y ahora vamos a hacer el taller de eficiencia energética enfocado a las medidas de mejora de eficiencia energética, eh, que más bien tiene como objetivo entregar conocimientos básicos a las familias con integrantes de electrodependientes, para que entiendan de alguna forma cuáles son los beneficios que el proyecto le está otorgando a ellos. ¿Ya? Es importante tener esos conocimientos básicos como de potencia, energía, kilowatt. Nosotros tenemos súper interiorizados esos conceptos, pero sabemos que ellos no. Entonces, es importante transmitirlo de manera que en un futuro, después que se haga la puesta en marcha del proyecto, tengan bien claro cuáles son los ahorros asociados a la planta fotovoltaica. ¿Ya? Bueno, un poco resumiendo el proyecto en su totalidad, este proyecto contempló varias actividades. Un segundo, se me paso, ahí sí. Bueno, primero que todo doy las disculpas si es que no se ve muy bien o si se cae la presentación porque tuvimos que cambiar el formato a Meet y ahí hemos tenido algunos problemas técnicos. De hecho, ya se me cambió de nuevo la presentación. Bueno, como les comentaba, el proyecto va enfocado a las familias que tienen integrantes electrodependientes y se desarrolló una planta de generación fotovoltaica comunitaria. Es una planta solar la cual se instaló al frente del terreno que está al frente del estadio. ¿Ya? Se realizaron medidas de eficiencia energética en la vivienda de cada beneficiario y también se hizo cambio de iluminación en el colegio de Petegua y en el liceo Manuel Borgones Núñez. ¿Ya? Se hicieron varias actividades de asociatividad y difusión. Como para sensibilizar a la comuna, y dentro de las cuales una de ellas es esta que estamos haciendo ahora, que es el taller de eficiencia energética con resultados de ME. ¿Ya? Lamentablemente, en virtud del tiempo y del proceso, no pudimos esperar tener resultados concretos de las medidas que se aplicaron a los beneficiarios, pero sí buscamos hoy día transmitir los conocimientos para que en un futuro los mismos beneficiarios puedan hacer un buen uso de ellos. Ahí les pido disculpas. Bueno, entonces, en los temas que vamos a tratar hoy día, principalmente vamos a transmitir conceptos claves de fuentes de energía, ¿cierto? Potencia y energía. Vamos a hablar un poco de net billing, que es un proceso asociado a los proyectos fotovoltaicos que está enmarcado bajo la ley 21.118. Vamos a hablar de la planta fotovoltaica del proyecto Petorca Sustentable y las medidas de eficiencia energética que se aplicaron a los beneficiarios. ¿Ya? Esto con el fin también de que se puedan entender una modalidad de la ley 21.118, que es el contrato de propiedad conjunta, que es algo relativamente nuevo que se está realizando. Si es que no somos los primeros, estamos dentro de los primeros, no lo tengo muy claro. Y explicar un poco cómo es el beneficio de este proceso y cómo se regula este beneficio otorgado. ¿No? Entonces, antes de entrar en detalle con materias un poquito más duras, digamos, es importante transmitir aquí a todos los familiares
que tienen integrantes de electrodependientes, ¿cuáles son las fuentes de energía que hoy se usan? Todos saben que están las energías renovables no convencionales, que es lo que está como más en boga, pero también hay energías no renovables, ¿ya? Las energías renovables que provienen del petróleo, que provienen del carbón, del gas, que son las típicas energías, las termoeléctricas, que en un tiempo atrás tomaron un alto vuelo y se busca de alguna manera compensar este tipo de energías que no son las adecuadas y cambiarlo a conceptos más renovables, energías que provienen del sol, como la energía fotovoltaica, energías que provienen del agua, como las hidroeléctricas, pues las represas, digamos, las estaciones de pasada, las energías que provienen del viento, la energía eólica, las que vienen de la tierra, energía geotérmica, la energía biomasa, o la energía que proviene del mar, que puede ser energía maremotriz o energía ondimotriz, ¿ya? Todas comparten el mismo concepto, que es el concepto de energía, de potencia y consumo. Y es importante que transmitirlo, porque esos son los conceptos que también vienen en la boleta eléctrica de la luz, ¿ya? Entonces, ¿qué significa un kilowatt hora? ¿Qué significa un kilowatt? Es importante saber, ¿ya? Una forma, como para no entrar en detalles muy técnicos, creemos que una forma fácil de explicarla es hacer una analogía con el agua. El agua es algo más fácil de poder entender, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de potencia, imagínense que es con la potencia que sale el agua. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos de dos personas que tienen un mismo estanque con agua acumulada, digamos, pero evidentemente uno tiene una manguera mucho más chiquitita que la otra. El segundo, de hecho, tiene una manguera que evidentemente es mucho más grande. Y ahí está todo complicado tratando de afirmar la manguera. Pero el volumen de agua es el mismo. El volumen de agua es el mismo, la misma cantidad de agua. Entonces, si podemos hacer una analogía entre potencia y consumo, cuando se habla de watt, uno podría pensar que es la potencia, es la potencia que sale el agua. Si bien acá, este caballero aquí está todo complicado afirmando la manguera, porque el agua sale con una velocidad importante y con un caudal también importante. Y eso, si uno lo lleva en términos eléctricos, significa que el agua sale con mucho más potencia, ¿ya? A diferencia de este otro caballero que evidentemente está ahí tranquilo regando, el agua sale con una menor cantidad, entonces una potencia menor, ¿ya? Ese es el concepto de watt. Por eso hay electrodomésticos que tienen una potencia mucho mayor que la otra. Si comparamos una ampolleta LED, por ejemplo, de 9 watts, no se compara con un hervidor eléctrico, por ejemplo, que consume 1500 watts. O sea, estamos hablando de diferencias considerablemente mayores, ¿ya? Pero lo importante es que en este caso el consumo, o sea, el volumen de agua es el mismo, y ahí es donde entra el concepto de consumo, de la potencia en una unidad de tiempo, kilowatt hora, ¿ya? Si bien si es que nosotros dejamos abiertas estas dos llaves, evidentemente el caballero aquí que está todo complicado tratando de afirmar la manguera, se va a vaciar mucho más rápido el estanque que este primero de acá, ¿ya? Pero a pesar de eso, la cantidad de agua que cae, o sea, que sacan, es la misma. Y ese es el concepto de consumo. Yo puedo tener una ampolleta LED o, o 10 ampolletas LED, por ejemplo, de 10 watts, son 100 watts, encendidas durante 24 horas, y quizás es el mismo consumo que tener un hervidor eléctrico encendido durante 15 minutos. Al final, el consumo es el mismo, la cantidad, el volumen de agua extraído de los estanques es el mismo, ¿ya? Otra forma de poder verlo es, por ejemplo, cuando se llena una tina, ¿ya? Con la fuerza que el agua llena la tina, ahí uno puede hablar de potencia, kilowatt. Nosotros, en términos eléctricos, solemos agregarle el apóstrofe kilo relacionado a una unidad de 1000. O sea, cuando hablamos de kilowatts es porque son 1000 watts, ¿ya? Eso quiere decir que si es que
llenamos durante una hora estatina, vamos a tener, poniendo la situación de que tenemos, por ejemplo, un kilowatt de potencia, vamos a tener 1 kWh, ¿ya? Pero si tenemos abierta esta llave durante 2 horas, el mismo kilowatt hora de potencia va a generar un consumo de 2 kilowatt. Entonces ese es un poco el concepto también que se trata de mostrar con esta imagen, relacionando la potencia, el tiempo y el consumo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se dice que tiene una ampolleta de 100 watts, silenciando durante 9 horas, es la simple multiplicación de la una con la otra. Tenemos 900 watt hora, ¿ya? En el caso de tener 3 ampolletas de 300 watts y la encendemos durante 3 horas, también son 900 watt hora. Entonces aquí hay una diferencia y que aquí tenemos una potencia de 100 watts, que es más baja respecto a los 300 watts, pero el consumo es el mismo por la sencilla razón de que la primera la encendimos durante 9 horas y la segunda durante 3 horas. Entonces, ese es un poco el concepto que es importante transmitir y que se entienda en términos eléctricos. ¿Qué es la potencia y qué es el consumo? También se suele conocer también el consumo, le hablan de energía, cuál es la energía consumida, ¿ya? Una forma fácil de ver cuál es la potencia de los equipos, todos los equipos tienen su ficha técnica o tienen su sello. Cuando uno va a comprar a algún local, algún electrodoméstico, están indicadas. Por ejemplo, aquí tenemos un secador de pelo que dice que consume entre 2000 a 2400 watts, que es una potencia relativamente alta, ¿ya? Al igual que los hervidores también suelen consumir alta potencia. Aquí habla de 1800 watts. En ningún momento se hace referencia a watt hora. Aquí no está hablando de consumo, está hablando de potencia, ¿ya? Ahora, por el otro lado, los equipos de bajo consumo, por ejemplo, aquí tenemos una ampolleta ahí está, aquí 8,8 watts. Fijan, siempre está acompañado de una W. Cuando está acompañado de una W, esa es la unidad de potencia. Al igual que aquí están las típicas ampolletas que son como colitas de chancho, que son tipo fluorescentes, y una unidad de potencia 20 watts. Y así uno puede ir encontrando distintos tipos de potencia asociados a distintos electrodomésticos. Por ejemplo, una nevera puede consumir 250 watts o 0,25 kilowatts, que es lo mismo, o la lavadora entre 1,5 a 2,5 kilowatts, el horno 1,2, 2,2, que son equipos ya de más alto consumo, que en el fondo, de alguna manera, hay que tener cuidado con estos electrodomésticos, de tratar de ocuparlos de la forma más eficiente posible, porque son los que más consumen, ¿ya? Al igual que el microondas y el lavavajillas. Bueno, la lavavajillas creo que no se ocupa mucho. Ahora si nos vamos, siguiendo los conceptos de potencia y energía, y nos enfocamos a lo que es consumo de energía, ¿ya? Esto se ve de otra forma, se habla de kilowatt hora mes. Y este es el famoso indicador, ¿cierto? Esta es la unidad que aparece en las boletas eléctricas. Por ejemplo, acá hay algunos casos de electrodomésticos tipos que se indica cuánto es lo que consumen mensualmente. Ahora, eso va a depender netamente de cómo lo utilizan, y depende también de cada familia. Sabemos que todos tienen su forma de poder ocupar los electrodomésticos. Por ejemplo, aquí hay un refrigerador que indica que son 144 kilowatt hora al mes. No tengo la presentación, pero eso significa por lo menos unos 17.000 pesos mensuales. Una forma rápida de poder calcular cuánto me va a costar mensualmente el consumo de un electrodoméstico es multiplicar la potencia que yo les comenté con las horas que se van a usar durante el mes, ¿ya? Y eso multiplicarlo por el precio de venta de la electricidad, que para las tarifas BT1, todos que están en el orden varían entre 120 y 40 pesos, ¿ya? Por eso si multiplicamos, por ejemplo, 100.000 pesos por 120 pesos, o sea, por 120 nos da 17.000 pesos. Y así sucesivamente, ¿ya? Por lo general, el sumo a nivel de vivienda domiciliario
prácticamente el 46% está asociado a la calefacción. ¿Ya? Y el otro punto fuerte es el 21% asociado a los sistemas de agua caliente. ¿Ya? Y en tercer lugar tenemos a la iluminación, acá con un 16%. Y esto está muy, muy de la mano con una encuesta que nosotros hicimos en la actividad anterior, eh, eh, para poder saber cuál era el interés de la comunidad de Petorca en qué tema poder especificar y qué tema en qué tema poder aplicar medidas de eficiencia energética, y va de la mano con esto. Los resultados iban asociados a calefacción, a sistemas de calefacción de agua y iluminación, que es prácticamente 7. Casi los 75% del consumo energético de un hogar va enfocado a ese tipo de electrodomésticos. Perdón. Hoy en día se han ido tomando varias medidas respecto a eficiencia energética, y una de las cosas que lleva ya bastante tiempo, y de hecho ya están saliendo nuevas etiquetas de eficiencia energética para el consumidor, para que se pueda tener una referencia de cuánto es lo que consume mensualmente. ¿Ya? Idealmente siempre tratar de buscar los equipos que tengan una categoría más alta. ¿Ya? Mientras más cerca de la A, mejor, que son equipos que son mucho más eficientes. Y además, pues, estas etiquetas entregan una información aproximada de cuánto es lo que consume mensualmente. ¿Ya? 18, en este caso, 18,67 kilowatt hora al mes. Y esta es una manera eficiente de poder tomar decisiones respecto a un equipo y otro. Ahora, igual también depende del precio del electrodoméstico, y ahí uno puede, ahora con esta presentación que evidentemente va a quedar grabada y después se la vamos a hacer llegar, van a poder calcular y van a poder estimar más o menos cuánto es la diferencia en términos económicos de uno sobre el otro. ¿Ya? Ahora, siempre es importante tratar de privilegiar los equipos más eficientes, porque sabemos que todo el objetivo también del proyecto es poder contribuir con medidas que puedan aportar a la disminución de CO2 y aportar de alguna manera a tener conceptos más limpios en el futuro. Aquí tenemos un ejemplo de una boleta de electricidad de estos de CGE, que es la distribuidora que tiene allá la concesión, y indica valores en kilowatt hora. Aquí ya se muestra la medición del medidor actual y la medición anterior, y saca una referencia de cuánto fue lo que consumió en el mes, 73 kilowatt hora. Y a su vez también muestra una comparación mensualmente de cuánto fue el consumo asociado a los meses anteriores. ¿No? Ahora, con el proyecto que nosotros le estamos otorgando el beneficio, van a tener un aporte en kilowatt horas, ¿ya? A modo de poder compensar los gastos energéticos de la boleta de la luz. Esta planta fotovoltaica que yo les comentaba, que en una lámina de más adelante se las voy a mostrar, genera mucha energía, y toda esa energía se inyecta a la red y se valoriza. Y esa energía, cada beneficiario va a tener un porcentaje que se va a poder retribuir en su boleta de la luz mensualmente. ¿Ya? Pero previamente a eso, o sea, la idea es tratar de no aumentar el consumo que actualmente tiene, o bien, idealmente, bajarlo o disminuirlo con medidas de eficiencia energéticas previas a lo que es la planta fotovoltaica. Y eso es un poco lo que se busca con este proyecto. ¿Ya? Entonces, como les comenté en un comienzo, una de las beneficios principales que considera el proyecto Petorca Sustentable es una planta de generación comunitaria. Es un proyecto on-grid, que se llama técnicamente, y lo cual permite inyectar energía solar a la red. Toda la energía que los paneles fotovoltaicos generen día a día se va a ir inyectando a la red eléctrica. Evidentemente va a haber hay un medidor que está contabilizando esa energía, y esa energía se valoriza y después se descuenta en las boletas.
un poco de cómo funciona el caso base, cómo partió la ley 21.118, que en realidad partió con la 20.571, es de la siguiente manera. Si ustedes se ponen en la situación de que tienen paneles en sus casas, esos paneles generan electricidad a través de la radiación solar, y esa radiación solar se inyecta directamente al consumo de la casa, ¿ya? Si el consumo de la casa no es superior a lo que está inyectando los paneles, se devuelve a la red eléctrica. Es el mismo concepto antiguo de usar baterías. Por ejemplo, de hecho, es el concepto que más se puede entender. Cuando uno tiene paneles solares, siempre antiguamente lo atribuiría a batería. Incluso todavía hay clientes que me preguntan por qué no se usan baterías. Entonces, cuando yo tengo paneles solares y genero electricidad y no la estoy ocupando, yo almaceno esa energía en las baterías, ¿ya? Y cuando a mí me falta energía, justo cuando yo requería energía, por ejemplo, en la noche o en un momento donde no hay mucha radiación solar, los paneles no me dan abasto, entonces yo tengo que también sacar energía de la batería. En el fondo, mi batería es mi pequeño banco de energía donde me ayuda a mí a tener un respaldo de energía en caso de cuando yo quiera sacarla, la saco, cuando yo quiera guardarla, la guardo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos proyectos? Eliminan el banco de batería y lo reemplazan por una batería gigante que en el fondo es la red eléctrica. ¿Entiendes? Entonces, estos proyectos ONGI lo que hacen es que cuando a mí me sobra energía, yo devuelvo toda esa energía a la red eléctrica. Es el mismo concepto de guardarlo en la batería. La diferencia es que ya no estoy ocupando batería, el proyecto es más ecológico y también es más rentable. Y de forma contraria, cuando yo necesito energía que los paneles no son capaces de proveer, yo saco energía de la red eléctrica. Bueno. Entonces, acá hay un concepto que es, en términos eléctricos y fotovoltaicos, que es la energía que se autoconsume y la energía y los excedentes que se inyectan a la red, ¿ya? Por lo general, bueno, ustedes todos saben que el Sol sale de este a oeste y se va moviendo cada vez más arriba a medida que van subiendo las estaciones del año. Las estaciones más frías, que son junio y julio, es cuando el Sol se mueve más por debajo. A medida que van pasando los meses, el Sol cada vez se va subiendo y va teniendo más horas de sol, perdón, y ya en los meses de verano prácticamente recorre por arriba de nosotros el Sol y es cuando hay más radiación fotovoltaica, esa radiación solar. Y eso está relacionado con las horas de sol. Ese comportamiento del sol se especifica como un sombrerito, que es este sombrerito que está acá. No tengo claro si ven el mouse, pero aquí hay un pequeño sombrerito que corresponde a la energía fotovoltaica generada. Entonces, aquí se hace una comparación, o sea, todo lo que ven aquí el gráfico en rojo es un consumo de un hogar, y evidentemente en la mañana que se despierta, que el desayuno, que hay que encender el hervidor, partecito, quizás hace frío y el calefactor. Hay pic de consumo durante la mañana, que los paneles en esos momentos no son capaces de solventar porque es cuando está recién saliendo el sol, entonces no hay mucha radiación. Entonces en esa situación hay parte del consumo que sí se solventa con los paneles fotovoltaicos, pero la diferencia necesariamente yo la tengo que sacar de la red eléctrica, ¿ya? Después cuando ya se van al trabajo, los niños se van al colegio, qué sé yo, bueno, eso era antes de la pandemia, ahora con la pandemia ha cambiado un poco esto. Pero esperemos que luego volvamos a la normalidad. El consumo del hogar baja considerablemente. Y es cuando los paneles más generan electricidad. Entre las 11:30 a las 1:30 de la tarde es cuando los paneles están en este pic y es cuando tienen la capacidad de generar la mayor cantidad de energía. Lamentablemente el consumo es muy bajo, entonces ahí prácticamente toda la energía que se consume en la casa es solventada por los paneles solares, y ese es el concepto de autoconsumo, ¿ya? Y toda la otra diferencia se inyecta a la red como excedente fotovoltaico y se valoriza. No es que se pierda la energía, sino que yo se la estoy inyectando a la compañía eléctrica, y esas inyecciones y esa energía fotovoltaica inyectada se valoriza para después descontarla en la facturación del mes, ¿ya? Ahora, volviendo un poco a lo que es
el proyecto fotovoltaico del proyecto es un poco distinto a esto. No hay autoconsumo, los paneles no están en las casas, pero la dinámica de facturación es la misma. Cada beneficiario va a recibir descuentos fotovoltaicos a pesar de que no tengan paneles fotovoltaicos. Y eso se logra debido a modificaciones de la ley 21.118 que permiten proyectos de sistemas comunitarios de propiedad conjunta, que es el proyecto que se realizó ahora, en proyecto Petorca Sustentable. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay dos casos. Uno que se puede poner, por ejemplo, paneles fotovoltaicos en los techos de los edificios, y todo lo que se inyecte al sistema se valoriza y se descuenta a todos los residentes del edificio, ¿ya? Y el caso de Petorca Sustentable es muy parecido respecto a la facturación, con la única diferencia que los paneles ya no están en la misma propiedad. Que es el caso ahora de los beneficiarios, no van a contar con paneles fotovoltaicos en sus techos, ¿ya? Todos los paneles fotovoltaicos están instalados al frente del estadio, una planta de 66 kilos, en el caso que está acá, ¿cierto? Y en ese punto, evidentemente, como hablábamos anteriormente del consumo, no existe, o sea, toda la energía que inyecten los paneles, todo se inyecta a la red, todo, el 100% de la energía se va a la red. Y esa energía se valoriza y a través de un contrato que vamos a hacer con la compañía eléctrica, donde vamos a decir que vamos a entregar la lista de los beneficiarios y a cada beneficiario le corresponde un porcentaje de copropiedad de la planta. Ellos van a tomar, por ejemplo, me llegó 100 de energía este mes, y a cada beneficiario a este beneficiario le corresponde, por ejemplo, un 4%, a este le corresponde un 5%. Y así van a ir dividiendo mensualmente en las boletas de electricidad. O sea, todos los meses, a partir de que se haga la puesta en marcha, que estimamos que sea de aquí al próximo mes, ahí dependemos un poco de los trámites administrativos, que por lo general suelen demorarse un poco. Una vez que se haga la puesta en marcha, al próximo mes, en la próxima facturación, a ustedes les va a llegar un descuento asociado a energía solar, ¿ya? Independiente que no tengan paneles en la casa, sino hay una planta fotovoltaica instalada en otro lado, que ustedes, entre comillas, son dueños de parte de algunos de esos paneles. Y esos paneles están aportando a la red para descontar energía en otro punto. Entonces, ese es el concepto de propiedad conjunta y del proyecto comunitario que se realizó ahora en proyecto Petorca Sustentable. Si alguien tiene alguna duda mientras estoy hablando, no duden en preguntarme. Entonces, la planta fotovoltaica que se instaló es esta, es la que ustedes ven. De hecho, vamos a hacerles llegar un video también promocional donde se ve también la planta desde el inicio de su construcción, desde el modelamiento, la ingeniería, el modelamiento, hasta cuando se terminó. Es una planta que va a ayudar a 18 familias que tienen integrantes electrodependientes. Se me fue el... tiene 168 paneles de 395 y 3 inversores, ¿ya? Eso ya en términos más técnicos, pero no quiero entrar mucho en términos técnicos porque me interesa que entiendan el concepto. Entonces, como les comenté anteriormente, el sol se va moviendo, cada vez va teniendo más horas de sol a medida que nos vamos acercando el verano. Entonces los descuentos de la luz no van a ser homogéneos, no va a ser un descuento lineal, o sea, no va a ser el mismo descuento todos los meses, ¿ya? Y eso se debe a que mientras más sol haya, más va a ser el descuento, ¿ya? Por ejemplo, en los meses de invierno, aquí este gráfico muestra una proyección de cuánto es lo que va a generar la planta fotovoltaica, ¿ya? Estos números son kilowatt horas anuales, mensuales. Por ejemplo, en enero va a generar prácticamente 13.000 kilowatt horas, ¿ya? Y en junio, 5.800 kilowatt horas. O sea, es casi menos de la mitad. Por eso es importante no extrañarse en ver que si en un mes de verano se les descontó
100 kWh de su cuenta de la luz, en invierno evidentemente ese valor va a ser menos. Y de ahí también la importancia de aplicar las medidas de eficiencia energética. Aplicar las medidas de eficiencia energética que se entregaron a cada familia, porque esas son medidas que se pueden realizar durante todo el año y pueden permitir ahorros en la cuenta de la luz. Ahora, volviendo un poco a las medidas energéticas desarrolladas en el proyecto, se hicieron, esto a modo de información, yo les comenté que se hizo el cambio de iluminación en el colegio del liceo, en el liceo, perdón, y en el colegio de Pedegua, donde se redujo aproximadamente 17 kilowatts de demanda de reducción equivalente. O sea, se redujo 17 kilowatts del consumo de la iluminación, o sea, perdón, de la potencia de la iluminación. Aquí... se me saltó una parte, pero no importa. Aquí hay una lista, aquí ya mostramos la lista de los beneficiarios, que en total son 18. En un momento eran 19, pero lamentablemente tuvimos una persona ahí que falleció y la tuvimos que sacar de la lista, evidentemente. Y así quedan los porcentajes. O sea, hay porcentajes que pueden ir variando a lo largo de los años, y eso es algo que ahora ustedes como electrodependientes, junto con los asistentes sociales y la misma municipalidad, pueden ir trabajando año a año para poder ir bien manejando estos porcentajes. La municipalidad está administrando esta copropiedad. Eso quiere decir que en un futuro pueden ingresar nuevas familias con integrantes electrodependientes, o más bien pueden integrar otras familias que tengan otro tipo de problemas, como para poder solventar los gastos energéticos, ¿ya? Dentro de las medidas de eficiencia energética que se aplicó en cada vivienda, ¿ya? Está la iluminación, está los sellos térmicos, se instalaron sistemas de calefactores eficientes, también nos fuimos por el lado del agua, otorgando aireadores de agua, tanto para las duchas como los lavaplatos. Se utilizaron bolsas también de agua para los estanques del baño, se agregaron focos solares, y los sellos térmicos. En un comienzo el proyecto solamente consideraba cambio de iluminación, o sea, la iluminación que son las ampolletas LED, pero en virtud de la disminución de beneficiarios, otorgamos todas estas otras medidas en función de poder otorgar múltiples medidas que puedan beneficiar el ahorro económico, ¿ya? Ahora, antes de hablar de las medidas, saber qué es la eficiencia energética. Lo importante es que el uso de la energía, ¿ya? Que en algunos casos el concepto de eficiencia energética, el objetivo es reducir la cantidad de energía que se consume, pero siempre manteniendo, en caso de la vivienda, el confort o el acceso a los productos que puedan adquirir, ¿ya? O los bienes y servicios. La idea de aplicar la eficiencia energética, que no sea algo malo, que no sea algo de que me falta algo, o que no puedo, no sé, pues tengo frío porque no puedo encender el calefactor porque voy a gastar luz. Esa no es la idea, no es el concepto. El concepto es utilizar de forma adecuada los electrodomésticos, mantener el mismo confort, y evidentemente poder reducir la cuenta de la luz aplicando distintas medidas, y idealmente con los cambios tecnológicos que son los que de alguna manera se está proponiendo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una fotito que habla de qué se espera de una lámpara, evidentemente, o una ampolleta. El objetivo de la ampolleta es iluminar,
O sea, no es llevar temperatura al ambiente, ¿ya? Ahí hay una pérdida de energía. Dentro de las visitas que se hicieron a todas las viviendas, la mayor cantidad o sea, gran parte de todas las casas contaban con ampollitas incandescentes, ¿ya? Y son ampollitas que hoy en día están descontinuadas, y no sé cómo las encontraron, pero de igual manera, esas son ampollitas que explican muy bien el concepto de eficiencia energética, porque prácticamente toda la energía que consumen la emiten en calor, no en luz. O sea, ahí dice, el 85% de la electricidad que consume se transforma en calor. Entonces la idea es tener un equipo de que toda la energía que consuma la emita en luz. Y esto es un poco lo que hace la tecnología LED, ¿ya? Y también hizo en su momento la ampollita esta de ahorro de energía, ¿ya? Ahora voy a poner un pequeño video. Me voy a salir de la presentación porque no logramos a través de Meet que se escuchara, así que van a permitir unos 10 segundos para compartir. Entonces, esto es compartir una pestaña. Aquí está. Este es un video corto de 2 minutos 30 que explica un poco los conceptos de eficiencia energética, ¿no? Que además es de la agencia. Todas las cosas que nos ayudan a vivir necesitan de energía para hacerlas funcionar. Sumado a ello, día a día desperdiciamos enormes cantidades de esta energía. Utilizamos un 41% de energía proveniente del carbón, un 21,3% proviene del gas, el 15,9% de la energía hídrica, un 13,5% resulta de la energía nuclear. Otro 5,5% lo obtenemos de la energía del petróleo y un 2,8% de energías renovables. Nuestra población crece año a año y con ello la demanda de artefactos tecnológicos. Al haber más artefactos tecnológicos, se incrementa el consumo energético, emitiendo cada vez más toneladas de CO2 que dañan gravemente el planeta. Para hacer funcionar esta máquina durante una hora, se requiere un envase completo de combustible. Utilizando una gran cantidad de energía en el proceso. Aunque estamos conscientes de la importancia que tiene reducir el consumo energético, no siempre podemos disminuir las horas que consumimos energía. ¿Qué hacer entonces? Una máquina eficiente energéticamente requiere mucho menos combustible para generar la misma hora de trabajo. La eficiencia energética reduce la cantidad de energía, pero mantiene el mismo servicio o nivel de actividad. Ser eficientes no depende solo del desarrollo de nuevas tecnologías. Cada uno de nosotros, con lo que tiene, puede hacer que el consumo de la energía sea eficiente. Si aprendemos a gestionar la energía, provocaremos un cambio en los hábitos de nuestra comunidad. Y los más beneficiados de ello seremos nosotros mismos. Súmate, la eficiencia energética es la forma más segura, económica y limpia de utilizar la energía. Ya. Vamos a volver a la presentación. Que se me salió. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, ahí se mostró el video. Marcela va a dejar el link en el chat por si alguien quiere verlo de nuevo, pero claro, ahí el video explicaba un poco también que el hacer eficiencia energética no necesariamente depende de tener tecnología, sino que
depende también de uno mismo. Si queremos hacer eficiencia energética, es cosa de proponérselo y se puede hacer, se hace. ¿Ya? Dentro de todas las mejoras de eficiencia energética como comenté anteriormente, acá hay un listado de un levantamiento de datos que se hizo por cada vivienda y los resultados también en términos de qué fue lo que se entregó. Prácticamente ninguna vivienda tenía aislamiento en las puertas, aislamiento térmico. Eso es algo que debiese ayudar mucho también para poder mantener la temperatura y por eso se complementó con un sistema de calefacción eficiente, ¿ya? O sea que ya tenemos, ahí estamos abarcando el término térmico de la eficiencia energética. En términos de iluminación, se entregó luces LED de 9 watts, ¿ya? Un total de 206 luces LED, junto con un foco solar que van en reemplazo de la ampollita incandescente para el caso de la luz LED y los focos halógenos que también tenían en varias viviendas con un foco solar de 60 watts que reemplazaba a estos focos. Evidentemente no quisimos dejar de lado el agua, que sabemos que en la comunidad de Petorca ha tenido bastantes problemas con el recurso agua. También se instalaron aireadores de llave normal, aireadores de la ducha y en algunos casos aireadores de agua en las llaves exteriores. Incorporando también la bolsa de ahorro en el estanque, la cual logra ahorros como de 5 litros por cada descarga de agua, ¿ya? Entonces, ahora para focalizar un poquito más el material entregado, que en el fondo es lo que nos interesa, de que se haga un buen uso de esta tecnología. Si hablamos de la iluminación LED, ¿ya? La iluminación propiamente tal, como tenían ampolletas incandescentes, las casas incandescentes van a lograr un ahorro de 80% respecto a la incandescente, ¿ya? En el caso de las personas que se le hizo recambio, que tenían estas ampolletas colitas de chancho que da ahorro de energía, tienen de forma instantánea tienen un ahorro de 50%, ¿ya? Eso no quiere decir de que, chuta, ahora como estoy ahorrando el 80%, voy a mantener la luz encendida durante el día o en la tarde cuando todavía tengo luz solar o tengo las cortinas cerradas. Ese no es el concepto. El concepto es utilizar la iluminación justo cuando sea necesario, cuando no haya forma de poder tener luz ambiental, utilizar la iluminación, ¿ya? Allá sabemos que también cuentan con harto sol, así que ahí podrían hacer cosas interesantes con realmente tragaluz y cosas de ese estilo, ¿ya? En términos de iluminación, por lo general es más recomendable instalar ampolletas LED con luz cálida en los living, comedor y dormitorio, ¿ya? Porque eso inconscientemente da la sensación de tener una temperatura más agradable. A diferencia de la luz blanca, que se usa mucho en las cocinas y en los baños, es una luz fría, ¿ya? Si en un futuro quieren comprar ampolletas LED, la forma de poder identificar si es que es una luz blanca o cálida, ¿ya? Es por su temperatura. Ahora, bueno, casi todos los envases ahora dice luz fría, o sea, luz blanca o luz cálida, lo dice, pero hay algunos casos que no lo dice. Pero lo que sí siempre se indica es la temperatura, que habla de 2700 a 3000 Kelvin, que esa es la temperatura cálida, y cuando los grados de temperatura son mayores, en este caso 4000 Kelvin, 4000 K, la luz es más blanca. O sea, mientras más alta sea estos Kelvin que yo les comento, la luz es más blanca. Y es recomendable utilizar este tipo de iluminación, o sea, como les comentaba, la iluminación blanca en la cocina, en los baños y en el living y en los comedores, o sea, perdón, en los dormitorios específicamente, utilizar luz cálida. De hecho, de ahí también viene el nombre cálido en vez de amarillo, porque da una sensación de más calidez, ¿ya? Eso en términos de la iluminación. El foco LED solar que se instaló
va en reemplazo de los focos halógenos que están en el exterior. Logran un ahorro de 80% de energético. Pero sí hay algunas medidas importantes como para poder, más que optimizarlo en términos de eficiencia energética, porque como tiene un panel solar, no va a estar consumiendo energía de la red eléctrica, entonces las emisiones de CO2 no van a ser directamente, no es lo mismo como si estuviese conectado a la red eléctrica. Pero sí es importante cuidar el equipo. Si es que no cuidan el equipo, van a volver al halógeno y eso también ya significa más gasto de energía y vamos a volver con lo que estábamos antes. Entonces, estos sistemas suelen fallar cuando se encienden y se apagan en múltiples oportunidades. Eso es importante regular bien los sensores de proximidad. Tienen sensores de proximidad estos focos. Simplemente tienen algún animal, alguna mascota, un perrito, pueden dejarlo un poquito más levantado para que el sensor no tome el movimiento, digamos, desde abajo y no se esté encendiendo y apagando constantemente durante la noche, por ejemplo. Porque eso le podría afectar al foco, ¿ya? De alguna manera. También es importante limpiar el panel solar, independiente de que sea chiquitito. Es necesario limpiarlo, si bien ese panel chiquitito es el encargado de proveer la energía al foco solar, lo que no podemos permitir es que esté muy sucio, porque si está muy sucio, especialmente en el invierno, se va a empezar a ocupar más la batería no se va a alcanzar, por ejemplo, a llenar durante el día para poder ocuparla en la noche, y eso significa un desgaste de la misma batería interna del foco. Mientras más descargada esté la batería, más propensa es a que falle en un corto plazo. O sea, lo que se busca aquí es que el panel esté limpio, cosa de que durante el día logre cargar un 100% la batería interna que tiene el foco solar. Buen uso, aquí buen uso para mayor duración de la... Claro, esto ya lo comenté. ¿Ya? Y respecto a la luminosidad, duración mayor de 12 horas. Ya. Bueno, la luminosidad un poco está asociado también a lo que yo les comentaba del sensor de proximidad. Lo ideal es que se regule la luminosidad del foco a lo que uno necesite visualmente en el exterior. Porque hay focos, por ejemplo, todos son de 60 watts, pero hay focos que se están alumbrando en un espacio muy pequeño y puede que la luz sea mucho, entonces se puede regular esa luminosidad. ¿Y eso qué va a afectar? En que el foco va a usar menos energía, la batería va a quedar con más energía de carga, digamos, y el panel le va a costar menos cargar la batería durante el día, ¿ya? Esas son formas de poder cuidar estos equipos, ¿ya? Bueno, y no está además también la revisión y la conexión de los plugins regularmente. Es un tema ya más de inspección eléctrica. A veces se suelen hacer paneles de avispa o estas tijeretas que se empiezan a meter por los equipos y tratar de eso de mantenerlo alejado, ¿ya? Lo importante de este equipo es tratar de mantenerlo limpio y usarlo de forma adecuada para poder extender su vida útil lo más posible. Mientras más extendamos su vida útil, más ahorro vamos a tener, ¿ya? Y eso es lo que se busca. Lo que buscamos aquí con este equipo es que no vuelvan a los sistemas halógenos que tenían antes, ¿ya? En términos hidráulicos, se instalaron los airadores de agua, ¿ya? Y las bolsas de ahorro de energía. Los airadores de agua pueden reducir entre un 20 a 60% la cantidad de agua que se utiliza, ¿ya? Y eso es por el efecto Venturi, que es un efecto físico que se produce internamente en el airador, ¿ya? Lo importante es que no saquen el airador, ¿no? Y suelen pasar mucho cuando uno pasa de un sistema sin airador a airadores. La verdad es que sí se puede utilizar, es un tema de percepción nomás, se puede lavar la loza, se puede perfectamente duchar con este tipo de tecnología, con este tipo de airadores. Es un tema de costumbre, ¿no? La mantención está asociada más que nada
a las impurezas que se le van acumulando de a poco, que tiene relación con los minerales que viven en el agua, que van tapando de a poquito los hoyitos de los aeradores. Entonces, puede suceder en un mediano plazo que sienten de que salga poca agua, y no es por el efecto del aireador, sino que es porque se va tapando con el tiempo, y es importante sacarlo, limpiarlo, y si es que ya definitivamente está muy tapado, hay que reemplazarlo, ¿no? Eso respecto a los aireadores de agua. Las bolsas de ahorro de agua en los estanques, también el objetivo es ahorrar por lo menos unos 5 litros en la descarga, ¿ya? Que es prácticamente un 30% de agua por descarga. La verdad es que en este tipo de bolsas no se necesita mucha más atención, pero sí hay que estar constantemente mirándolo por el tema de lo que comentaban anteriormente respecto a los minerales del agua, que suelen acumular sarro. Se puede empezar a desgastar la bolsa, si es que la bolsa pierde su hermeticidad, ya no va a cumplir la función de generar presión en la descarga. La idea es siempre mantener la presión con la que sale el agua de forma correcta, ¿no? Entonces ya pasamos por los temas, el tema de las mejoras eléctricas, las mejoras térmicas, perdón, la mejora hidráulica, y tenemos las mejoras térmicas que se desarrollaron. Entonces esto es un complemento, y esto es lo más interesante, y esto sí puede traer muchos beneficios en términos energéticos, si es que se hace un uso correcto de esta tecnología, ¿no? En combinación una con la otra, tenemos el calefactor mural de 300 watts, ¿ya? Y los sellos térmicos. ¿Por qué están muy complementados el uno con el otro? Porque los calefactores trabajan con una forma de convección de aire, donde hacen circular el aire a través de ellos, ¿ya? Entonces entra aire frío y sale aire caliente, entra el aire frío y sale el aire caliente. Es un proceso lento, ¿ya? Y que requiere de un tiempo para poder adaptarse a una temperatura que sea de agrado, ¿ya? No es como los calefactores, los típicos calefactores eléctricos de 2000 watts que uno los enciende y son casi secadores de pelo, y evidentemente uno siente el calor, siente cómo sale el calor. En este tipo de calefactores no ocurre eso. De hecho, van a poder tocarlo y no se van a quemar. Bueno, de todas maneras no lo hagan porque esto no es recomendado. Entonces lo importante es utilizar estos calefactores, primero en lugares que no sean muy abiertos, idealmente que sean cerrados. Ponerlo en los dormitorios o en algunas habitaciones, ¿cierto? Cerrar todos los ductos de aire, ¿ya? Por eso también los sellos, va de la mano con los sellos térmicos. Ponerlos, los sellos térmicos se pusieron en las puertas, y que pueden también poner sellos térmicos en las puertas de las habitaciones, mejor aún, porque la idea es que el aire se vaya calentando de a poco, y en un lapso de una hora la temperatura, o sea, la habitación ya va a tener una temperatura adecuada, una temperatura de confort que no va a ser ni frío ni caliente, ¿ya? Pero va a ser lo suficiente como para poder andar con una polera y un chalequito sencillo, ya no sufriendo de frío, ¿ya? Que eso es un poco lo que se busca con este tipo de calefactores, que es un calefactor de 300 watts y se compara con los calefactores eléctricos que son de 2000 watts. O sea, estamos hablando de un ahorro casi de 80% en términos energéticos de potencia. Ahí dice, ahorro 85% para 8 horas de uso. Pero eso no va a funcionar bien si es que, por ejemplo, tienen un calefactor en un espacio muy abierto, donde hay filtraciones de aire, donde abre y cierran constantemente las puertas o las ventanas. La temperatura va a caer de nuevo, va a enfriar, y van a sentir que el calefactor no funciona, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos evitar también con este taller. ¿Ya? Por lo general estos calefactores se recomiendan para habitaciones de 5 a 9 metros cuadrados, ¿ya? Si es que son habitaciones un poquito mayores, importante ahí los sellos térmicos y tratar de encenderlo un par de horas antes. Bueno, y volviendo a los sellos técnicos, ya, creo que ya lo dije todo.
Así que eso respecto a las mejoras de eficiencia energética térmica, ¿ya? A modo de complemento, nosotros también hicimos un taller de eficiencia energética enfocado a la vivienda, donde se desarrollaron 4 cápsulas. Y esas cápsulas se hicieron en función de encuestas que se hizo a la comunidad, ya donde les comenté en un inicio, su enfoque iba en el tema de iluminación, en el tema térmico y en el tema de calefacción de agua. ¿Ya? La primera cápsula, la cápsula 1, que habla son cápsulas de 15 minutos, habla un poco del contexto social y de la sostenibilidad que pasa hoy en día, hace una introducción de qué es lo que pasa con la eficiencia energética ahora con el COVID, que cambian un poco algunos conceptos y nos adaptamos también a poder trabajar en conjunto con estas normas sanitarias, habla del cambio climático, de la ODS, de economía circular, un poco introduciendo todos los conceptos de eficiencia energética y lo que se está haciendo hoy en día como para poder todos encaminar, ir caminando por el mismo rubro respecto a lo que es la energía, ¿ya? Evidentemente estas cápsulas son un poquito más técnicas de lo que yo he hablado. Hoy día traté de explicarlo de la forma más sencilla posible en estas cápsulas, como que ocupan términos que son un poquito más duros, digamos, pero en el fondo el concepto general se entiende igual, ¿ya? Y tiene algunos videos, tiene hartas dinámicas como para poder entender estos conceptos. Ya después en la cápsula 2 se habla de la eficiencia energética ya enfocada al entorno. Patricio Marín, que fue a Petorca a ver varios tipos de viviendas, enfocó esta cápsula un poco a los tipos, a cómo se podría generar tips, no necesariamente cambiando tecnología, sino que más bien adaptando, dando consejos y tips para adaptarse al entorno, adaptarse al ambiente, porque la casa, el hogar, no es un estado, digamos, constante. Esto es algo dinámico que va cambiando con el tiempo. Se comporta de forma distinta en invierno que en el verano, al igual que el día y la noche. Entonces, ahí junto a un arquitecto especialista en eficiencia energética dan estos tips enfocados a la estructura, a cómo van ubicadas las murallas, o a los objetos que podrían estar en el entorno, que podrían perjudicar a los sistemas térmicos, incluso al punto de ver una forma adecuada de poder acomodar los muebles para poder aplicar eficiencia energética y no tener pérdidas de temperatura, ¿ya? Eso se habla en la cápsula 2, y en la cápsula 3, que ya va más a las prácticas de eficiencia energética en el hogar, que es un poco lo que hemos estado hablando hoy día, conceptos de iluminación, climatización, los electrodomésticos, los sistemas de aislación térmica. Es una cápsula de 15 minutos que habla netamente de lo que yo les comenté ahora en este taller, ¿ya? Y luego finalizando en la cápsula 4, que da como una visión general de la generación de la energía en Chile, y ahí entra más de lleno a todo lo que son las fuentes de energía, las energías renovables, los tipos de energías renovables que yo les comenté en un comienzo. Se habla de la ley Net Billing, terminando ya con el programa 2050, que es un programa a nivel nacional, que es lo que estamos todos trabajando para poder cumplir esas metas, ¿ya? Y finalmente, ya para finalizar, les voy a quitar 2 minutos más. Bueno, aquí hay varios que han visto este video varias veces, pero les voy a quitar ahí unos par de minutitos. Y me interesó ponerlo porque sé que también aquí hay varios beneficiarios que tienen en la familia niños. Es importante que, independiente que estemos haciendo estos talleres, este tipo de proyectos, no solamente queda en aplicar medidas de eficiencia energética en nosotros como personas ya adultas, sino que lo primordial es empezar con los niños, poder transmitir los conceptos de eficiencia energética desde la infancia, porque al final ellos son los que van a continuar esto mañana, ¿eh? Entonces lo que se hizo fue un video, un cortometraje enfocado a la eficiencia energética, de manera de poder transmitir todos estos conceptos que yo les he estado hablando en este taller, pero de una forma didáctica que ellos lo puedan entender, ¿ya?
cuando se habla de CO2 hay una basurita, que es un títere, aparece una ampolleta, usar un panel solar. ¿Ya? Este video también lo vamos a dejar abierto para que todos lo puedan ver y puedan compartir y se lo puedan mostrar ahí a su hijo. Les voy a mostrar un pequeño tráiler del video y con eso ya terminamos la actividad. Tengo que cambiarme de... No puedo mostrarlo aquí. Vamos a salir. Aquí está. Ahí está. ¿Escucharon eso? Hola, Gastón. Soy tu basurita. Cuando no apagaste el televisor mientras jugabas con tu celular, todos los días hacías lo mismo. Y ahora que soy muy grande, contaminaré aún más el planeta y nadie podrá venirme. Debes cuidar la energía que hace que tu celular esté encendido. Debes ser eficiente. ¿Y tú? ¿Cómo llevas a ser todo el día? Siempre he estado bueno, soy un ser silencioso. Todo el mundo piensa que soy inagotable, pero si no me cuidan, no puedo gastar. Y sin mí no pueden vivir. ¡Vamos! Soy la huella de ese farol. Estoy cansado de esta energía sucia que me llega y me enciende. ¿Alguien te llamaba? ¡Superman! Todo lo que te sacaste de paneles solares. Vaya, tanto paneles. Superpoder dedica a la ciudad gracias a la energía. Exacto, los árboles también dicen mi deseo. Todos practicando nuestra facilidad, ayudaremos al planeta Tierra. Listo. Bueno, si es que alguien tiene, ahora dejo abierto el taller para aclarar algunas dudas de algún participante. Si no, damos por concluido el taller y evidentemente después les vamos a hacer llegar todos los videos que hemos mostrado y esta presentación grabada por si quieren volver a verla tranquilamente en sus casas. Parece que no. ¿Tenemos alguna pregunta? No, ya. Ahora, para finalizar la actividad, les voy a pedir el favor, si es que pueden encender sus camaritas como para poder sacar una foto en conjunto con todos los participantes. Son varios. Ahí están encendiendo. Ahí la señora Josefa. Tenemos a Marisol, tenemos a Eva Donoso, tenemos a María Valencia, tenemos a Marcela Soto, Donoso. Y ahí estamos ok para la foto. Digan whisky. Bueno, muchas gracias a todos por darse el tiempo de participar de este taller. La verdad es que este ya es el último taller del programa, así que también para nosotros es un hito. Estamos aquí ya concluyendo el proyecto. Nos quedan formalizar un par de informes, pero todas las actividades que estaban comprometidas ya están realizadas. Así que bien por eso. Y ojalá que les haya gustado el proyecto y que tengan buenos frutos en términos de ahorro energético. Así que eso. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, chao. Muchas gracias.